El día de hoy vamos a presentar una propuesta de protocolo para poder activar las actividades, bueno, reiterativo o reanudar las actividades en nuestros archivos frente al COVID. Esta propuesta de SECAP nace a partir de poder solventar una ayuda académica, técnica, para dar continuidad a nuestras actividades ahora frente a lo que nos depara en el futuro. Como hemos podido ver, por ejemplo, las normas que han sido expedidas en el sector público peruano han ido ya moldeando cuáles deberían ser nuestras rutas. Uno de ellos, los puntos fuertes, son los servicios digitales, por ejemplo, y otros de los puntos también mayores vienen a ser la seguridad de nuestro personal de archivo, ¿sí? Y tratar de entender también esta perspectiva de archivo como todos los niveles que existen, ¿sí? Entonces, voy a presentar a la expositora que nos acompaña el día de hoy. Ella es Stephanie Nimbela Taboada, profesional titulada de la carrera de Archivística en la Escuela Nacional de Archiveros del Perú, MBA por la Universidad Rey Juan Carlos de España, experta en dirección de proyectos por la European Open Business School, bachiller en administración por la Universidad San Ignacio de Loyola, y cuenta con más de 10 años de experiencia en labores de la profesión archivística y gestión documental, al haber brindado servicios a distintas entidades del Estado, como la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, OEFA, la Municipalidad Distrital de Magdalena, Perú Petro, y actualmente en la Municipalidad de Santiago del Sur. Muy bien, entonces sean bienvenidos a este espacio donde vamos a poder compartir este conocimiento. Y a la docente también les va a ir explicando durante la sesión cómo va a ser la dinámica, ¿sí? Hemos optado por no cerrar a que sean las preguntas al final de la videoconferencia, sino de que mientras que vayan surgiendo algún tipo de duda, estas puedan ser consultadas. Bien, entonces, por favor, Stephanie, doy paso para que puedas compartir. Listo. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Estoy bastante contenta que estén acá, que hayan tomado un tiempo para participar. Es una idea que surgió, ¿no?, de SECAP, para también tener una forma de plantear, de aterrizar todas las ideas que tenemos respecto a este gran cambio, ¿no? De alguna manera, el tema del COVID ha sido algo que no solamente es un tema de salud, sino que también ha redirigido las costumbres, hábitos y demás, ¿no? Entonces, es algo que ya nos llega a interesar debido a que involucra ya los procesos de los que somos parte. Justo venía conversando en estos días, ¿no? Porque estamos reformulando todo con algunos colegas y compañeros, y es importante darnos cuenta que en este momento nuestra labor está siendo bien importante y tenemos que aprovechar. Por decirlo así, ahorita somos la estrella, ¿no? La estrella de la novela, así que es nuestro momento, y es nuestro momento para lucirnos, es nuestro momento para enseñar todo lo importante que es la gestión documental. Acuérdense de que muchos de nosotros hablamos de archivo, ¿no? Pero no es solamente archivo, es más que eso, es gestión documental, es administración de archivos, es encerrar todo eso que aprendimos, todos los procesos, todas las situaciones que aprendimos, y darle un giro de tal manera que no sea un tema nada más de un archivo central, de un archivo de gestión, de un archivo periférico, sino que estemos hablando de toda la institución. Todos los documentos nacen
hacen en base a procesos. Los procesos no son parte de solamente un área, son parte de toda la institución. Por lo tanto, los documentos están en toda la institución, involucran a toda la institución. Por lo tanto, nosotros, el tener nosotros este momento, es un momento que de verdad tenemos que aprovechar. ¿Bien? Empezando con el tema, bueno, ya creo que Roger me ha hecho la presentación. Para quienes me conocen o no me conocen, Estefanía Minguela, archivera de profesión, administradora. Actualmente estoy trabajando en la Municipalidad de Surco. Bien, como ya les mencionaba, bueno, acá están mis datos. Va a haber un contenido. Esto de acá quiero borrarlo, no me deja ver. ¿Cuál va a ser la estructura de esta videoconferencia? ¿No? Primero, hablar del ingreso de documentos, ¿no? El famoso input, ¿no? La recepción, la transferencia de documentos. Luego de eso, pasar al procesamiento, que es ya la parte técnica, ¿no? Hablaremos de organización, descripción, digitalización y la salida de documentos, donde hablaremos de servicios archivísticos, despacho y finalmente ya cerramos la idea, ¿no? con la administración de archivos, que es lo que ya les venía mencionando, ¿no? No solamente atacar o plantear una solución desde un punto, sino toda la idea articulada. Esta situación nos fuerza, lo que no hemos podido tal vez en algunos momentos, algunas personas hacer, empujar al gobierno, ¿no? En algunas entidades a que por fin cambien ese chip, pasemos a la era tecnológica, lo cual tampoco significa que vamos a dejar de hablar de documentos, de archivos, ¿no? El documento, el que no esté en su soporte físico, que es el más común, no significa que deja de ser un documento archivo, y por lo tanto no significa que dejemos de tener que ver con eso, ¿no? Entonces es importante que esto se resalte y que esto sea visto por nosotros, tiene que ser visto por nosotros. El área de sistemas es un área de soporte, no es un área, no es el área principal, es la que justamente da este servicio, articula este servicio, provee de estas herramientas, pero no es la cabeza para poder hacer esta articulación. Bien, entonces damos inicio. Por favor, como les comentó Roger, pueden participar, me van comentando sus dudas y lo vamos viendo en el camino, ¿no? Bueno, a modo de resumen, a ver, me dicen que tengo que aceptar. Ya, creo que he admitido a todos. Si está todo bien, por favor, Roger, igual ándame confirmando si se pierde la señal o algo para ir viendo, ¿ya? Listo, como íbamos viendo, por favor apaguen sus audios porque eso sí me distrae un poco, ¿bien? El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus. Ha afectado humanos, ¿no? Fue reportado por primera vez en diciembre de 2019. En esos momentos para nosotros era una noticia lejana, ¿no? Esto está pasando en China, difícil que llegue hasta acá y todo lo demás, ¿no? Hasta que se fue propagando, se declaró como pandemia por la OMS el 11 de marzo del 2020. Apaguen sus audios, por favor. Ya le apagué. No, se fue declarado pandemia por la OMS el 11 de marzo, ¿no? Y ahí es cuando ya nos dimos cuenta que estaba más cerca de lo que pensábamos, ¿no? Si bien es cierto, en un comienzo pensamos
este es un tema de, no sé, de salud, es un tema de qué tanto nos puede afectar, qué tiene que ver con mi trabajo. No, yo no puedo faltar, no hay forma de que yo pueda, de que yo falte porque diga que me he resfriado o algo parecido, ¿no? Entonces, sucedieron estas formas de pensar, sin embargo, nos dimos cuenta que el primer caso lo tuvimos el 6 de marzo del 2020, ¿no? Y bueno, ya como saben, ¿no? El gobierno decretó el estado de emergencia, nos dimos cuenta que no podíamos salir, de que muchas cosas tenían que cambiar, con cada uno de los mensajes del presidente también vimos que nos dimos cuenta que el mismo presidente mencionaba que había muchas cosas que tenían que cambiar. Nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, la estructura de cómo atendíamos. Ahora último ya han salido varias normas, ¿no? Estamos incluso esperando una del TCM que nos indica que todos nuestros procesos tienen que ser digitales. Ya no es que si quieres, si puedes, si tienes el presupuesto, no. Ahora es obligatorio para todos. Todos tienen la necesidad de convertir sus recursos, convertir sus procesos a forma digital, de forma digital. Y tienen que usar todas las medidas posibles para poder lograr esto. Necesitamos hablar de ay, se me fue la palabra, un rediccionario, ya, no lo puedo decir, redirigir todas las... No, se escucha, quita tu audio, porfa. Bien, tendremos que redirigir todas las entradas. O sea, si pensábamos en el archivo como un tema de que alguien tenía que venir a hacer una lectura de expediente, hacer una consulta, pedir una copia, pasar un expediente de una mano a otra para lectura, eso es algo que ya no tiene que suceder y tenemos que ver la forma porque tampoco es que el servicio también se va a cortar, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma como no sé por qué no me sale esa palabra, no importa, cómo redirigir esa situación, ¿no? Entonces, eso pasa en archivo, pasa en mesa de partes, ya la idea tampoco es tener afluencia de personas en nuestras mesas de partes, pasa en las áreas de gestión, ya no tener que trasladar los documentos y que un documento pase por 5 manos y que por cosas de la vida una de esas manos haya tenido el virus y todos los demás sean contagiados, ¿no? En adelante, como les mencioné, vamos a hablar de estos procesos básicos para poder englobar toda la idea que tenemos y de cómo podemos ir afrontando. Básicamente vamos a tener bastantes, ¿cómo se dice? Vamos a tener bastantes tips, ¿no? Por eso sí es importante que por ahí tengan donde apuntar y demás, ¿no? Porque hay bastante señalización de qué debemos hacer en cada uno de los casos y es lo que me interesa que vean. No sé quién hizo... alzó la mano, no sé quién fue. Lo voy a ver por acá. Me avisan quién quería participar. Uno de los temas que hemos visto es, por ejemplo, el 20 de abril, Julián Marquina, licenciado en documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, comenta, ¿no?, en su página web que las librerías, bibliotecas y archivos de Alemania han abierto sus puertas.
¿no? Ya sabemos que en Europa están retomando esto, porque ya ellos fueron los primeros atacados por este problema, por esta enfermedad, y ahora están resurgiendo, ¿no? Bajo el cumplimiento de normas estrictas dictadas por su Ministerio de Cultura, donde se va a resaltar la limpieza permanente de ambientes, control de acceso, aforo, cero colas y uso obligatorio de equipo de protección personal EPP. ¿Qué quiere decir esto? Que ya, como les mencioné en un inicio, todo este chip va a cambiar. Esta idea de necesitamos limpieza continua, necesitamos hacer una especie de cuarentena también para los documentos, eso lo vamos a ver más adelante. Necesitamos cambiar todo ese plan. Yo sé que muchos de los que trabajamos en archivo no nos gustaba usar la mascarilla, no nos gustaba usar los guantes, ahora sí es obligatorio. Entonces, lo que era, y bueno, los que usaban en buena hora, ¿no? Los que sí usaban y mantenían su trabajo con esos implementos en buena hora, pero ahora sí es algo que se debe hacer y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Bien, entonces empezamos con la parte de ingreso de documentos. Hablamos del proceso de recepción, ¿no? Como ustedes saben, el MGD, ¿no? El famoso modelo de gestión documental que se puso de moda ya hace un par de años, donde en un primer momento solamente las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? En otro momento decíamos nos corresponde, no nos corresponde, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no sabíamos, nos dimos cuenta que era obligatorio y ahora nos damos cuenta que quienes lo hayamos avanzado en buena hora, porque nos va a ahorrar bastante trabajo en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente instaba a que se tenga un enfoque electrónico, digital, de los procesos que considera este modelo de gestión documental eran el de recepción, emisión, despacho y archivo, que los vamos a ver. Entonces, al iniciar, como les mencionaba, hablamos de recepción de documentos, ¿no? En este MGD mencionaba que debe involucrar la sistematización del ingreso de documentos, es decir, todos los documentos que ingresen por mesa de partes tienen dos vías. En este momento estamos viendo dos puntos bien importantes. Uno de ellos es la mesa de partes virtual. Bien, la mesa de partes virtual no es otra cosa que una plataforma tal como la del sistema de gestión documental que estemos usando, pero esta plataforma debe tener las características y levantar los procesos que tiene nuestro sistema. Esta plataforma debe ser una especie de autoservicio para los ciudadanos, para que ellos puedan ingresar sus documentos, subir el documento que van a enviar y poder ser recibido por la entidad. Pero ojo, y en esto me detengo porque lo estoy viendo pasar. Muchas personas están, o muchas entidades, no personas, muchas entidades están diciendo, yo ya tengo mi sistema de gestión, no, perdón, mi plataforma virtual, yo ya tengo mi sistema de gestión documental virtual, ya tengo mi mesa de partes virtual. En realidad lo que han hecho es crear un correo y en este correo permitir que se ingresen todas las solicitudes y detrás de ese correo hay personas, ¿no? Hay trabajadores, hay personas que están recibiendo esos correos, leyendo, filtrando, revisando y pasando al sistema que siempre hemos estado usando, sistema de gestión documental, para hablar en algo genérico, se entienda en todos sus casos, ¿no? Y estos documentos ingresan por el sistema y así, entra por el correo, saco la información, lo ingreso por el sistema. Eso podría yo aceptarlo como algo temporal, ¿no? Mientras vamos desarrollando la plataforma, mientras nos vamos poniendo al día, pero no significa que eso vaya a ser algo que se quede, que sea permanente, que sea durable en el tiempo. Esa no es la forma, esa no es la solución.
es muy fácil hacer noticia, decir, ya tengo mi plataforma, somos los primeros, ¿no? Pero la idea es hacerlo bien. Y una plataforma debe recibir, mejor dicho, debe nacer en base a los procesos existentes, y nosotros trabajamos mucho con procesos TUPA. Estos procesos tienen requisitos, en algunos casos son de pago, en algunos casos son gratuitos. Entonces, esta plataforma debe recabar toda esa información y poder trasladarse a una interfaz que el ciudadano pueda trabajar y que pueda ingresar. Sabemos que no todas las entidades son iguales, y no todas las entidades hablan de los mismos documentos, o mejor dicho, no todos los ciudadanos son los mismos, ¿no? Tenemos ciudadanos jóvenes, adultos y también ancianos. Y a una persona de la tercera edad tal vez no se le puede pedir, oye, ingresa a la plataforma, sube tu documento en digital, fírmame digitalmente, porque va a ser como hablarla en chino, ¿no? Entonces también hay que tener la capacidad de saber a dónde me estoy dirigiendo. Ahora, como les decía, el ingreso de documentos se va a preocupar en dos líneas. Una de ellas es esta plataforma que, como les digo, no es el correo electrónico, no es la solución, si es levantar una plataforma que tenga estas características, ¿no? Y que pueda tener este filtro automático, ¿no? Y el otro es que si estamos hablando de, por ejemplo, del 100% de ingresos que habían regularmente en una mesa de partes, pues por lo menos tener la ambición de que el 80% sean documentos que sean ingresados por la mesa de partes virtual, ¿no? Y este 20% que llega en físico se tenga todas las herramientas posibles para poder evitar, ¿no? Ahora, de todas maneras, es esperar que los documentos que ingresen, hablamos de este 20%, que es lo que esperaría. Este 20% ingresa de forma física. Entonces, las personas de las mesas de partes lo que tienen que hacer es digitalizar esos documentos y que ese documento viaje de forma digital por toda la entidad, sin necesidad de que ese documento en físico camine también de forma física dentro de la entidad, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque estamos pensando en evitar el riesgo de contagio, ¿no? Y como sabemos, en el papel dura, si no me equivoco, creo que lo vemos más adelante, entre unos 5 y 14 días. Entonces, la idea es evitar este riesgo, ¿no? Empezamos con eso. Entonces, si nos posicionamos en la idea de que necesitamos... Un segundo, por favor. Nos centramos en ese 20%. ¿Bien? Siguiendo la idea del MGD, que nos menciona que debemos sistematizar era la palabra, debemos enfocarnos en el desarrollo, fortalecimiento y o implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos, lo que ya les mencionaba. Coordinaciones programadas con el área de tecnologías de la entidad para efectuar el monitoreo sobre el almacenamiento y criterio de acceso a los documentos archivísticos gestionados en el sistema informático. Es decir, la recepción documental no solamente se da en MS Partes, ¿no? También se da dentro de cada una de las áreas, cuando también tienen que formar parte de una recepción dentro de los archivos de gestión, normalmente las asistentes, secretarias que reciben documentos de otras áreas, ¿no? Entonces es importante también
que en coordinación con el área de tecnologías, o quien haga sus veces, ¿no? Se vea la forma de que no solamente esté la situación de que yo pueda subir mis documentos, que pueda digitalizarlos, sino que también haya un soporte para el almacenamiento, que tenga seguridad, que exista seguridad en ese almacenamiento, que no sea algo que cualquiera puede entrar y cualquiera lo puede leer y cualquiera lo puede revisar, no es la idea, ¿no? Dos, como les decía, el almacenamiento, ¿no? Hablamos de sistemas de gestión documental, subo los documentos, digitalizo y todo, y en un momento el servidor no tiene espacio. No es la idea, hay que prever todo eso, ¿no? Luego de eso, como les mencionaba, para el tema de los documentos que sí vienen por mesa físicamente, debemos definir un horario de obligatorio cumplimiento para la recepción de documentos. De preferencia al finalizar la jornada, ¿no? Cuando ya han llegado todos los documentos, cerramos y ya se hace el traslado. La utilización del equipo de protección de personal, los EPPs, ¿no? Que ahora vamos a hablar muchísimo de EPPs porque vamos a necesitar de todas maneras tener todo este tipo de implementos. Mascarillas, guantes, incluso lentes, porque también se ha determinado que también puede haber contagio por la vista, ¿no? Al manipular cualquier documento recibido. Las personas de mesa de partes van a ser las personas más expuestas. Son las personas que van a hablar con el administrado, son las personas que van a recibir sus documentos, son las personas que van a registrar eso, que lo van a tener más tiempo. Entonces es importante que ellos tengan este tipo de protección. Evitar el uso de sellos, ¿no? Ya tenemos que olvidarnos y cambiar el chip del sello de recepción, ¿no? Se puede utilizar el bolígrafo, ¿no? Para escribir, tal vez el número expediente y eso a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero es importante que se tienen que consignar ciertos datos, pues se haga de una forma manuscrita, si de ser el caso, pero evitar los sellos, las etiquetas, el sticker, ¿no? Porque eso también puede trasladar y puede ser de riesgo. El personal asignado para la recepción de documentos deberá aportar de forma permanente durante la ejecución del proceso del EPP, es decir, mesa de partes todo el día con EPP. Colocar documentos recibidos en un ambiente aislado y restringido para efectuar una cuarentena no menor de 5 días para unidades documentales que tengan complementos de metal y hasta 2 días para las que solo sean de papel. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya vamos a cambiar el tema de que llegan los documentos, hago mi corte y los reparto, ¿no? Ahora ya esos documentos llegan, los digitalizo, el área se va enterando de qué tratan estos documentos, de cuál es la situación, y al cabo recién de 5 o 2 días, dependiendo del caso, llegarían físicamente de ser necesario, de ser netamente necesario, ¿sí? No es un tema de que no, es que yo quiero ver el papelito, yo quiero verlo, yo quiero tenerlo en mi mano, no. Si es realmente obligatoriamente necesario tener el original, el documento original, recién de esta forma sería el traslado. Con esto, adelantándome un poco a lo que viene, la transferencia de documentos, es decir, el traslado de documentos, tanto internamente como cuando se hace el reparto de los documentos, ya sería algo que tiene que reducir de una forma bastante amplia, ¿no? Ya los documentos no tendrían que dejar de ser repartidos físicamente a pasar a ser repartidos digitalmente, lo cual involucra también menos personas involucradas y con riesgo de contagio. Se va a plantear también un aislamiento independiente de cada unidad documental, expediente, paquete, documento, también de 5 días, ya que tanto el papel como el metal, en su inoculación más alta, el coronavirus tiene una persistencia de hasta 5 días a temperatura ambiente. Y como es sabido, durante el trámite de un documento suele utilizarse grapas, clip y hastes, ¿no? Entonces hay que considerar estas situaciones para poder
hablar de un reparto de documentos adecuado y sin riesgo. Evitemos, porque a veces estamos muy acostumbrados en envolver las cosas en plástico. Haciendo un paréntesis, antes de todo este tema de la cuarentena, coronavirus y todo, yo he podido ver que en muchos casos hay una costumbre de meter los documentos en sobres, estos sobres de estas micas, no sé si las ubican, ¿no? Estas micas plásticas o en sobres plásticos, y la verdad que eso, archivísticamente hablando, eso nunca ha sido dable. El plástico, cerrando el papel, crea una especie de microclima que lo único que genera es deteriorarlo más rápido. Entonces la idea no es esa. Ahora, como les digo, eso fue antes. Volviendo al tema, pues en la actualidad se mantiene, no utilicemos plástico para poder envolver o proteger las unidades documentales, porque esto puede ser también perjudicial. Incluso dura más días, como pueden ver. Una vez que haya terminado el periodo de aislamiento, se procederá con el retiro del metal que pueda formar parte de la unidad documental. Es decir, también es un tema, no sé, es decir, antes hablamos de un tema de conservación, ahora es un tema de reducción de riesgos, ¿no? Donde vamos a hablar de retirar grapas, clips y cualquier otro aditamento que pueda generar algún riesgo y que también deteriora el documento, ¿no? Con la finalidad de dinamizar la recepción de los documentos, puede estandarizarse el uso de sobres o protectores de papel o látex, considerando que este último permanece el virus hasta 8 horas. Entonces, eso es algo que deberían considerarlo, sí, porque no necesariamente, pero por ahí que un protector de papel podría ser la idea, ¿no? Porque también usar látex es también un medio poco ecológico, entonces la idea sí es reducir el riesgo, pero tampoco contaminar. Han podido ver con el uso de tantas mascarillas y guantes, igual no estamos haciendo nada por el medio ambiente. Toda manipulación de las unidades documentales en la recepción de documentos deberá ser con guantes, sí o sí con guantes. Los EPPs deben ser utilizados sí o sí. La utilización de guantes, ¿no? Deberá ser usado debidamente. Hemos visto en algunos casos que uno se pone los guantes, utiliza, hace todo el uso y cuando se los sacan hay una forma, no sé si se puede ver acá, es coger con un dedo, con uno de los dedos, la base del guante y jalar y con la otra mano hacer la misma tarea y hacer, ¿cómo se dice? Sacarse los guantes simultáneamente y de ahí con la punta de los dedos sacar lo que queda y botarlo. Es la idea, ¿por qué? Porque justamente con eso evito. ¿Qué gano yo sacándome un guante y con la otra mano limpia agarro el otro guante y me lo saco? También estoy generando contagio, sí, generando riesgo. Bueno, ahora como sabemos, creo que duró unas horas el tema de manejar el tema de los guantes para los bancos, supermercados y digo que duró unas horas porque al toque se dieron cuenta, ¿no? De que es algo que no es propicio, porque justamente lo que hace es generar más contagios porque el riesgo de que el virus se quede en el guante es mucho más viable, ¿no? Entonces, la idea es lavarte las manos, ¿no? Con jabón unos 20 segundos y con eso estás haciendo mucho más que estar utilizando ese tipo de EPPs, ¿no? Ahora, mientras estás trabajando y no te retiras de ese espacio, es decir, no te vas a almorzar, no vas a comer tal vez un snack, no vas a ir al baño, entonces usas los guantes. Pero si vas a hacer un cambio de ese espacio, tienes que retirarte los guantes, lavarte las manos y hacer lo que tenías que hacer y después vuelves o utilizar, bueno, no recomendaría utilizar los mismos, ¿no? Utilizar unos nuevos y continuar con el trabajo.
Bien, quisiera que me digan si hasta ahí está claro, estamos bien siguiendo la idea, ¿sí? Y para poder seguir avanzando con los demás puntos. A ver, creo que hay comentarios en el chat, pero quiero ver cómo lo veo por acá. Ok, me están pasando por acá los... Ya, a ver, vamos por partes. Me están ayudando con los mensajes por esta parte. Me dice Erika Rojas, lo recomendable, cartón, bolsas de papel, particularmente el uso de guantes de látex hace sudar mucho las manos. Sí, es cierto. Por eso les mencionaba, personalmente, sí, mucho de las recomendaciones y pide que se usen los guantes, ¿no? Personalmente, creo que funciona más el tema de lávate las manos constantemente, es decir, estoy en la oficina, estoy ingresando documentos, bien, termino esa tarea, me paro, me lavo las manos, regreso, hago otra situación, no sé, me voy al baño, voy a comer algo, ¿sí? Regreso y continúo o hago otra tarea. Si estamos hablando de ingreso de documentos, estamos hablando de recepción de documentos en mesa de partes o también en los archivos de gestión. Recibo todos mis documentos, terminé de recibir, sí, voy, me lavo las manos. Con esto mantengo una constante limpieza. En cambio, los guantes me da más la idea de que ya, o sea, recibí todo, toqué eso, pero si sigo con los guantes, estoy cargando con todo el virus en las manos, en los guantes. Entonces, mientras no me lo saque, mientras no cambie esa tarea, mientras no deje de hacerlo, va a seguir siendo un tema de riesgo. Entonces, la idea sí es que si se puede utilizar otras formas, bien, ¿no? Pero lo que recomienda netamente la norma es sí utilizar los guantes mientras estoy haciendo una tarea. Entonces, hay que ser bien cuidadosos con eso. Lo otro es en los archivos de gestión, Jesús Alia, en los archivos de gestión también se debe seguir los mismos pasos entre servidores, por supuesto que sí. La idea es que cuando hablamos de recepción de documentos, como le dije en un inicio, la recepción no solamente se da en mesa de partes, que sí es la recepción de los documentos de afuera hacia dentro de la institución, pero también hay un ingreso de documentos a todas las áreas cuando trasladan un documento de un área a otra. Entonces también debemos considerar todo lo que estoy mencionando. ¿Bien? Como les mencioné, la idea es que no solamente veamos el lado del archivo central, ¿no? El archivo central hay una realidad, hablamos netamente de temas técnicos, ¿sí? Pero la gestión documental va más allá, la gestión documental va a nivel institucional y debemos tener claro eso y debemos poder saber afrontarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mesa, de áreas, de archivos de gestión, incluso el archivo central, estamos hablando de todo una articulación que debe estar de la mano con lo que venimos mencionando en esta noche, ¿sí? Bien, entonces, por ahí, Roger, te pido, como yo no tengo el chat porque yo tengo en mi pantalla las diapositivas, si
salen cosas por ahí, me las mandas para ir actualizando y no quedarnos atrás con ese tema. Bien, luego de eso, al hablar de ingreso de documentos, como les dije, hablamos de la recepción, pero también hablamos de la famosa transferencia de documentos, ¿no? En el proceso de transferencia de documentos, sobre este proceso específico, se han de recomendar los siguientes criterios, similares al proceso anterior, por la naturaleza de recibir documentos. Es decir, sí es cierto, en muchos de los puntos que vamos a tocar, es posible que repita el tema de uso de guantes, el tema del EPP, el tema de la mascarilla, el tema de lavarse las manos, el tema de la cuarentena. Ahora estoy segura, si ya no lo han escuchado, de ahora en adelante lo van a escuchar hasta el cansancio, el tema de la cuarentena de los documentos. Es muy importante porque es ahora en lo que nos vamos a enfocar. Los documentos también deben entrar a cuarentena, los documentos también deben pasar por un tiempo de aislamiento para que justamente si puedan haber tenido el virus cerca o tener el virus impregnado, se liberen de él. Y es la mejor manera. Incluso, con riesgo a adelantarme un poco, no hay mejor manera de proteger los documentos, de conservarlos, que aislarlos. ¿Por qué? Porque se va a ver muchos comentarios de no, échales alcohol, échales, no, que fumiguen el archivo, ¿eh? Porque ahorita yo no voy a volver si no lo han fumigado. Échenle alcohol a todos los anaqueles, a todos los archivadores y todo eso. Y no es la solución. Acuérdense que nosotros trabajamos con archivo. Nuestra fumigación, nuestra conservación, nuestra limpieza de documentos, de anaqueles, de archivos, no es la misma de todas las oficinas y de toda la institución. Y tenemos que marcar esa diferencia sí o sí. ¿Por qué? Porque no va a faltar quien diga, ya fumigamos todo y te remojaron todos los papeles sin quién sabe qué químico y todos los documentos se te craquelan en un par de años. No es la idea. La mejor manera de proteger los documentos y de incluso protegernos de ellos, de cualquier tipo de riesgo, es ponerlos en cuarentena. Bien, creo que me han mandado otra oculta. Maricruz me menciona los tiempos de duración en los materiales donde se puede encontrar. Por interno te vamos a compartir el estudio que se hizo sobre ello este año, ¿no? Para poder tener datos objetivos sobre ese tema, ¿sí? No te preocupes, te vamos a pasar la información. Bien. Toda programación de transferencia de documentos debe estar reorientada y evaluada de acuerdo a la disposición de personal con el que cuente el archivo central para su ejecución. Es decir, como les dije en un inicio, tenemos que cambiar el chip. Ya no va a ser nada como antes. Ya las actividades no van a ser como antes. Entonces tenemos que reorientar toda esta situación. El personal que ejecute la verificación del inventario de documentos con respecto a las unidades documentales y de conservación deberá contar de forma permanente con el EPP. Entonces, si tenemos personas que están revisando la transferencia, esta persona va a tener que estar con su EPP mientras revise y verifique todos estos inventarios. Y haga también este checklist que hacemos en transferencia, ¿no? Todo lo que dice el inventario es lo que está llegando físicamente. La verificación de documentos será realizada en los ambientes del área productora. Ya no es, te mando todo el archivo, ahí lo revisas y si tiene algún error, me avisas y voy y lo corrijo o me avisas y me devuelves ese expediente. Pero ya te lo voy mandando, ¿no? Algo que vemos tan comúnmente. No, ahora los documentos tienen, la verificación se hace en el área productora antes que llegue el archivo, ¿sí? Efectuar el traslado de documentos una vez verificados hacia un ambiente para su aislamiento. Nuevamente hablamos del aislamiento de los documentos. Dicho ambiente debe poseer conductos de ventilación, de preferencia que disponga de una temperatura entre 24 y 30 grados.
Se recomienda en el caso que no se haya realizado la inclusión del procedimiento y sus formatos en el sistema de gestión documental de la entidad. Será importante prohibir el uso de complementos de metal o plástico en las unidades documentales, en ningún extremo, con la finalidad de estandarizar el aislamiento. Entonces, como les dije, la idea es de continuar con este tema de conservar, aislar y conservar. Al aislar los documentos y retirarle cualquier aditamento, también lo estamos conservando, porque le estamos quitando todas estas situaciones que nos pueden complicar. A ver, veo otra pregunta. ¿Cómo se realizaría la cuarentena de los documentos y cuáles serían los lineamientos? Me dice Diana Londoño. Bien, como estoy mencionando, la cuarentena de documentos es aislar los documentos, ponerlos en un espacio distinto, con una ventilación adecuada, con una temperatura entre 24 y 30 grados, y que estos documentos no sean tocados ni manipulados por ninguna persona por un mínimo de 5 días. Al cabo de 5 días ya los puedo retirar y regresarlos a su ubicación original, prestarlos, volverlos a consultar o lo que fuere. Pero ese es básicamente el aislamiento, sacar los documentos que hayan pasado por otras manos, ciudadanos, consultas, lecturas, etcétera, y una vez terminado ese plazo, terminado, mejor dicho, ese servicio, trasladarlo. Bien, a ver, ¿cómo mencionaba acá? La desinfección del ambiente es permanente. Fuera de que aislemos los documentos, siempre debemos desinfectar los ambientes. ¿Sí? Bueno, eso ya lo he mencionado. Seguimos. El traslado de documentos debería ser realizado con los implementos adecuados para la seguridad del personal. Los mismos deberán haber sido previamente desinfectados por el personal de limpieza. Es decir, debemos mencionarle también al personal de limpieza que no es la misma limpieza que se hace en cualquier oficina. No es un tema de levantar polvo, no es un tema de remojar todo con lejía o remojar todo con alcohol. ¿No? Es una limpieza que tiene bastante cuidado, porque estamos hablando de una limpieza de repositorios documentales. Se utilizan carros móviles, nuestros famosos carritos de documentos, asegurar la desinfección antes y después, sí, pues no, se hace una limpieza con un desinfectante para poder reducir también el riesgo, ¿no? Si el traslado se realiza dentro de la entidad, el uso del ascensor deberá ser solo para el carro móvil, ¿bien? Para que justamente no tengamos un espacio reducido donde el virus tenga la facilidad para ingresar en nosotros. Se recomienda que los traslados de ocupación de forma masiva, cantidades superiores a 10 cajas, sean precoordinadas con el área de servicios generales para su exclusividad y desinfección posterior de los ambientes que se hayan utilizado para el traslado. Es decir, si yo sé que voy a trasladar una gran cantidad de cajas, ¿no?, y de documentos, lo que tengo que hacer es coordinar con el área de servicios generales que haga la limpieza tanto del espacio que va a recibir esos documentos como del espacio que están dejando esos documentos. ¿Bien? En el caso de las transferencias al Archivo General de la Nación, se debe solicitar los parámetros correspondientes con el fin de asegurar la no contaminación de los documentos y la salud del personal encargado del Archivo Central de la entidad. Durante el proceso se recomienda utilizar mandiles o guardapolvos con una recubierta plástica o de látex. En ambos casos se realiza una limpieza meticulosa de forma periódica, de al menos 3 horas, y una limpieza al finalizar el día de forma obligatoria.
Bien, normalmente tenemos los guardapolvos de tela, ¿no? Entonces la idea es que tengamos unos 2 o 3 juegos para que diariamente sean lavados y pueda utilizar uno completamente limpio el día siguiente. Si durante la operación se utilizan los mandiles o guardapolvos clásicos de tela, era lo que iba a mencionar, y estos no han sido cubiertos, se recomienda el lavado diario de los mismos, ya que el virus puede permanecer hasta 2 días en el material. Asimismo, si se utiliza dicho mandil, se deberá retirar al momento de salir de las instalaciones. Es decir, bueno, voy a comprar el kiosco de la esquina y me voy con mi guardapolvo, esparciendo el virus por todos lados. No, me saco el guardapolvo y solamente se queda en las instalaciones donde he trabajado con ese guardapolvo. ¿Bien? La utilización de los guantes de látex. A ver. No sé quién está con el audio, por favor. ¿Cuánto personal debería estar laborando en los archivos de gestión central, ya que debemos de tener distanciamiento social? Esta determinación es en conjunto con el arquitecto de la institución. Inicialmente, sin COVID-19 ya había definido un aforo. Ahora, la distribución deberá considerar una distancia mínima de 1,5 metros y con un separador de vidrio o un material similar, que a su vez debe ser desinfectado de forma periódica. Debemos tener en cuenta que aún el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Urbanistas aún no han definido algo concreto, ya que en el mundo se ve una distancia de hasta 2 metros, ¿no? Entonces, la idea por ahora es 1,5 metros, si se pueden 2 metros, bien. Si el aforo antes de tu archivo central o de tu archivo de gestión era, no sé, 10 personas, pues ahora entran 5, ¿no? Se tiene que considerar esta distancia. Ojo de que a veces en el archivo no trabajamos en el espacio, ¿no? Sino que estamos en los repositorios avanzando. No sé quién tiene su... Ya. A ver. Entonces, debemos considerar todas esas características, ¿sí? Bien. Nuevamente, la utilización de guantes, el lavado de manos, el cuidar este tipo de uso, que bueno, ya lo he mencionado, no lo voy a repetir. Bien, entonces tenemos claro el input, es decir, el ingreso de documentos. Los documentos ingresan por medio de partes o también ingresan a las áreas o al archivo central mediante una transferencia, ¿no? Luego pasamos ya al procesamiento técnico, al procesamiento que nosotros conocemos, ¿no? El procesamiento de documentos. En esta parte vamos a ver el tema de la organización, descripción, digitalización y conservación. Bien, los criterios que vamos a recomendar para el tema de la organización documental. Preparar o actualizar al personal responsable de este proceso en materia de organización de documentos. Bien, 1. El personal que va a hacer la organización de documentos debe conocer las últimas normas que han salido, los nuevos lineamientos. Luego, estos lineamientos del AGN van a ser reforzados, ¿no?, con manuales o instructivos que ya estén adecuados a este tipo de tratamiento en base a esta coyuntura, ¿no?, los cuales van a estar dispuestos para la clasificación y ordenamiento de la documentación con la finalidad que permitan una identificación rápida de los documentos y sus series documentales. Programar charlas institucionales que permitan conocer el cuadro de clasificación de fondos. Si bien nos enfocamos en que las áreas conozcan cómo es una adecuada organización documental, el traslado, cuando se dé la transferencia, esto va a ser de forma más fácil porque ya van a venir
con los parámetros, o ya va a venir medianamente organizado de cómo debería estar, y todo el trabajo no se va a apoyar en el archivo central, sino también va a venir siendo trabajado desde el archivo de gestión. Asegurar que el sistema de gestión de documentos se corresponda con el cuadro de clasificación de fondos. Toda coordinación con respecto a la etapa de identificación que apremie la presencia obligatoria de los funcionarios del área productora, independientemente que se encuentren en la misma sede o edificio, deberá ser debidamente programada y realizada de forma virtual con el área de tecnología de información. Es decir, si necesito hacer una reunión de coordinación vía virtual, si necesito que haga una visita para una lectura, para una consulta, mediante citas, ¿bien? No podemos llevar a la aglomeración de personas. A ver, Manuel Zúñiga, ¿con qué podemos realizar la desinfección de los documentos? Con ningún tipo de químico o solución. Se recomienda el aislamiento. Efectuar una desinfección directamente al documento afecta su estructuración. Como les acabo de decir hace un momento, la única solución para limpiar los documentos, desinfectar los documentos sin dañar su soporte es la cuarentena. ¿Bien? No hay otra forma, no es que le echo un poco de alcohol, le echo un poco de lejía, no, ese alcohol en aerosol me han dicho que es buenazo, nada de eso. La mejor forma de desinfectar los documentos es someterlos a cuarentena. Solo se va el virus, solo se muere y nadie lo toca. ¿Bien? De existir documentación que no haya sido recibida bajo los controles expuestos en la parte anterior, ¿no? Y que necesite ser organizada, se recomienda seleccionar y definir los lotes de documentos de acuerdo a la producción diaria y colocar dichos lotes bajo aislamiento de por lo menos 4 días antes de iniciar su procesamiento. Es decir, tengo todo este grupo de documentos que tengo que organizar. Primero, tengo que sacarlos, ponerlos en cuarentena y luego de 4 días recién los retiro y hago el procesamiento de organización. ¿Bien? No antes. Obviamente el ambiente debe ser adecuado, ¿no? Debe tener la temperatura y debe tener la limpieza, ¿no? Adecuada justamente para poder lograr eso. Durante el proceso se recomienda utilizar mandiles o guardapolvos con una recubierta plástico de látex. Este ya se los he mencionado. Si durante la operación se utilizan mandiles o guardapolvos de tela, también se los he mencionado, hacer un lavado diario. La utilización de guantes, también se los he mencionado, como les dije, muchos de los puntos se van a repetir porque son parte de algo a lo que nos vamos a tener que habituar sí o sí. ¿Bien? Listo. Ahora pasamos al tema de descripción de documentos. Los criterios que recomendamos para la descripción de documentos son los siguientes. Se deberá usar de forma obligatoria los EPP durante la ejecución del proceso. Bien, sí o sí nos vamos a tener que acostumbrar al traje de astronauta, a la mascarilla, a los lentes, a los guantes y al mandil y a todo ello que pueda conservar o que pueda proteger, ¿no? Y pueda reducir el riesgo de contagio. Será imperante contar con un instrumento de descripción actualizado que posea un enfoque eficaz y eficiente de la extracción de datos, es decir, más datos no es una mejor descripción. Esto ya lo sabemos ya por teoría, ¿no? El tema de la descripción, las bases de la descripción documental.
Capacitar e instruir al personal responsable del proceso sobre la conceptualización del proceso y la utilización de documentos, de instrumentos. La extracción de datos deberá ser realizada directamente a un registro digital. Yo sé que por años hemos estado acostumbrados a ir al repositorio, sacar los documentos, escribirlos en un papel y luego, ya al final del día o cuando ya haya terminado de hacer una descripción de un grupo, de un lote de documentos, recién me sentaba y los pasaba, ¿no?, a un Excel o los pasaba a una base de datos y ahí yo ya tenía toda mi descripción documental. Ya no será así. Ahora el registro digital de frente, evitar usar el papel como borrador, el papel como un inventario escrito, ya luego lo paso a la computadora, no, ahora de frente, de forma digital. Justamente para no convertir al personal y sus registros manuales en vectores para el contagio, ¿no? Se puede considerar el escaneo previo de los documentos antes de efectuar la descripción, sí. Ojo, no digitalización, un escaneo, justamente para yo poder tener todas las imágenes y a partir de las imágenes yo hacer la descripción, ¿no? Y de esta manera no tener que manipular los documentos. Si se cuenta con documentos previamente escaneados, se recomienda la descripción a partir de su visualización. Esta puede ser una medida. Esta puede ser una medida prioritaria de ser el caso. La temperatura adecuada la mencioné hace un momento, déjenme ver. Entre 25 y 32 creo que era. Se me fue. 24 y 30. Sí, 24 y 30 grados. ¿Qué más? La idea del cero papel, sí. Hemos hablado de cero papel tanto tiempo. Hemos hablado del cero papel tanto tiempo y ahora es el momento de lograrlo. Bien. ¿Qué más les mencionaba? Acá me quedé. Si se cuenta con documentos previamente escaneados, se recomienda la descripción a partir de su visualización, ¿no? ¿Es prioritario? Sí. Como les digo, tenemos que estar dispuestos a cambiar costumbres, a cambiar hábitos. De optarse por el criterio anterior, se deberá asegurar solo el privilegio de visualización para el responsable de descripción. Cuando la actividad sea trabajada de forma remota por motivos de seguridad de la información, dicho privilegio puede ser coordinado con el área de tecnologías de la entidad. Bien. También de poseer documentos escaneados se puede dinamizar el proceso a través del reconocimiento automático de metadatos, ¿no? Utilizar el PDF, ¿no? Y diferentes procesamientos para poder llegar a eso, ¿no? Durante el proceso se recomienda utilizar mandiles o guardapolvos con una recubierta plástica o de látex. A ver.
Nuevamente, se recomienda, ¿no?, utilizar los guardapolos, los mandiles, si son de tela, lavarlos diariamente, ¿no? Esto lo mencioné nuevamente, y así hasta que se cansen. Guantes, mascarilla, guardapolvo. Bien, esto lo vamos a ver prácticamente en todos los puntos. Ahora me dirán, pero ¿por qué no lo pusiste al comienzo? Lo mencionas y luego desarrollamos el tema. Es que justamente la idea es que todos ustedes recuerden, todo este cambio y todas estas necesidades para que puedan afrontarlo y puedan cambiar hábitos, cambiar costumbres. Es algo que va a costar mucho. Podemos leerlo, podemos decirlo, pero incluso hasta las mismas personas que redactan las normas les cuesta. Estás con la mascarilla, en un momento no te das cuenta que la bajaste, a veces necesitas exponer algo y por costumbre es algo que necesitamos hablar y necesitamos que vean nuestros gestos. Entonces tendemos a jalarnos la mascarilla, tendemos a quitárnosla, tenemos a que si ya estamos en un ambiente que ya entendemos como habitual, como seguro, nos la quitamos y a veces comenzamos a perder la idea de dónde están las partes no seguras. Entonces es importante también tener eso en cuenta y por eso es que se los repito a cada uno. ¿Bien? Luego de eso hablamos de la famosa digitalización de documentos. Ustedes saben que para la digitalización de documentos, la digitalización de documentos no es escanear, empezando por ahí. Y que la digitalización de documentos es un proceso. Por lo tanto, hacer un proceso lo que genera es que tenga diferentes fases, ¿no? Entre ellas está la preparación de documentos, la captura de imágenes, indización, control de calidad, fedateo, si estamos hablando de digitalización con valor legal, ¿no?, rotulado y el almacenamiento de microformas. Como ustedes deben saber, esta videoconferencia no se centra en conceptos que ya previamente conocemos, sino de cómo vamos a afrontar estos conceptos frente a la situación que estamos viviendo. Sobre la pregunta de Sonia María, la humedad va a tener que oscilar entre un 35 y 50%, debido a que ante un calor mayor, no directo ni permanente, el virus va a disminuye su permanencia. Bien, recordar que esto es para los documentos en aislamiento. Los documentos deben entrar a cuarentena, ¿sí? Cada responsable, a ver, volviendo a la digitalización, si el archivo dispone de solo un ambiente de trabajo, se recomienda aislar o diferenciar el espacio destinado a la digitalización de documentos. No es lo mismo. La utilización de PP básico para este proceso es obligatoria. Cada responsable del proceso deberá contar con materiales de limpieza necesarios para efectuar de forma periódica la limpieza del equipo y espacio donde efectúa sus actividades. Si se dan cuenta, acá cambiamos un poquito la forma de cómo estamos trabajando los anteriores procesos. Hablamos de organización, descripción, incluso en recepción, hablamos de EPPs, de cómo que los documentos deben ir en cuarentena, ¿no? Pero cuando hablamos de digitalización, ya más que documentos involucramos equipos, involucramos mesas de trabajo, involucramos una línea de producción. Entonces ya también cambia la finalidad de la limpieza, ¿no? En este caso sí debemos tener materiales de desinfección, limpiar los equipos continuamente, limpiar nuestros espacios de trabajo, limpiar nuestras mesas, limpiar los escáneres, ¿no? Limpiar los repositorios donde almacenamos los discos, si tenemos discos nuevos, entonces también debemos utilizar unos nuevos
unos nuevos espacios limpios y seguros, ¿no? Cada responsable del proceso deberá contar con los materiales de limpieza necesarios para efectuar de forma periódica la limpieza del equipo y espacio donde efectúa sus actividades, adicionales a los materiales de limpieza de la lente del equipo captador de imágenes. ¿Bien? Cubrir con un protector de plástico o papel los botones del control de los equipos tecnológicos utilizados durante los procesos y desechar el protector de forma segura al finalizar la jornada. Es decir, también si voy a manipular los equipos, también debo protegerlos, mejor dicho, protegernos de ellos y la manipulación sea con un protector. El personal responsable de la etapa de preparación de documentos deberá desechar de forma segura los materiales que extraiga producto de la desinfección de los documentos. Si el ambiente destinado a la digitalización del documento se encuentra en un espacio distinto al archivo, el personal responsable de la etapa de preparación deberá ingresar la documentación para el periodo de aislamiento correspondiente. ¿Sí? Acá repetimos el tema del aislamiento. Y bueno, por un periodo de 4 días, como ya les había mencionado en la fase de descripción, ¿no? Y la temperatura debe ser entre 24 y 30 grados preferentemente. El ambiente de aislamiento dispuesto deberá estar diferenciado de forma independiente por cada unidad documental, con la finalidad de no generar el contagio entre los documentos. No sé quién tiene su audio, quién ha abierto su audio. Al término de la captura de imágenes se realiza el empaquetado de las unidades documentales de forma ordenada y se traslada la documentación al ambiente de aislamiento. El personal responsable de la etapa de captación de imágenes deberá considerar el aseo. Podrá utilizar solo en este momento, como les digo, para los equipos, no para los documentos, una solución de 0.1% de lejía con 1 litro de agua o alcohol de 96 grados. De los guantes utilizados una vez que termine de escanear una unidad documental con la finalidad de infectar involuntariamente los documentos siguientes. ¿Sí? Los soportes digitales, ¿no?, seleccionados para la grabación deberán haber sido aislados previamente al menos 10 días para ser asumidos como seguros para su manipulación e ingreso al microarchivo. Ustedes saben que los soportes digitales normalmente son plásticos y el plástico tiene más días, ¿no?, de manejar esta información. La rotulación de los soportes o medios digitales ópticos deberá realizarse utilizando solo un lapicero de tinta indeleble, evitando el uso de papeles o adhesivos adicionales. Evitar los stickers, etiquetas y todo ello. El fedatario informático que sea parte del proceso deberá considerar para su verificación una muestra aleatoria no mayor al 10% y enfocar su verificación sobre un control de calidad estratégico de los documentos. Bien. Y el acompañamiento del control en los procesos de digitalización como supervisión de la producción. Los gabinetes o estantes donde se realiza el almacenamiento de los soportes digitales ópticos será desinfectado cuando se realice un nuevo ingreso de soportes para custodia. Bien, entonces en este caso los gabinetes sí deben ser limpiados, ¿no? Regular la temperatura del microarchivo para que no sea menor de 20 grados centígrados, con la finalidad de mantener la conservación del soporte y extremar las medidas para el término de la permanencia del virus en el material.
Si las imágenes generadas son almacenadas directamente en el data center de la entidad, se deberá coordinar periódicamente con el mantenimiento, sobre el mantenimiento, acceso y capacidad del servidor para efectos de control. Recuerden que es un trabajo bastante coordinado con el área de tecnologías de la información porque ellos nos dan soporte. Por lo tanto, todo lo que se vea, todo lo que se suba a la plataforma, todo lo que se digitalice, todo lo que se guarde, debe estar debidamente seguro y debe estar debidamente soportado. Por lo tanto, debemos tener una buena coordinación con esta área para que justamente asegure que los documentos están protegidos también en este soporte digital. Luego de eso pasamos a la conservación. ¿Cuáles son los criterios? ¿No? Durante la manipulación también portar el EPP. En ninguna instancia se deberá recurrir a la limpieza química del documento para atender un caso de infección del documento con COVID, sino que se efectuará una cuarentena de hasta 5 días. Bien, lo repito y lo vuelvo a repetir para que esté claro, no se recurre a una limpieza química del documento, no hagamos eso, es todo lo contrario a la conservación de documentos. Los ambientes de trabajo, servicio y custodia de los documentos o todo aquel ambiente y superficie donde se coloque o mantenga el documento de archivo, en todos los extremos deberá haber sido previamente desinfectado, bajo los criterios que ya ha dictado el Ministerio de Salud. Sí, los escáneres los puedes desinfectar con alcohol. Los escáneres sí, ¿ok? Sí, en realidad, sí, Erika, si consideramos estos 60 días con el parte de alineamiento, sí. O sea, en realidad ahorita los documentos no tienen por qué estar contagiados, vamos a decirlo así, ¿no? Contagiados de esta enfermedad, ¿no? No tienen el virus encima porque justamente terminó aquel viernes nuestras labores, cerramos todo y dejamos los documentos ahí. Entonces, si no han tenido contacto con ninguna persona, teóricamente esos documentos están limpios. Entonces la idea es que cuando entren en contacto con otras personas, ahí se empieza el trabajo de la cuarentena. Netamente ahorita vamos a encontrar documentos limpios de COVID. Entonces la idea es que mantengamos esa limpieza, ¿sí? A ver, Sonia María, ¿cuándo es recomendable una limpieza química en los documentos y con qué se hace esta limpieza? A ver, lo vuelvo a repetir, no se hace la limpieza química, nunca, no se hace, de ninguna forma, de ninguna manera, no se hace. No es recomendable ni ahora, ni más tarde, ni mañana, ni para los documentos nuevos, ni para los documentos antiguos. No se hace una limpieza química de ninguna forma. La única forma de liberar un documento que pueda haber tenido riesgo de traslado del virus simplemente es la cuarentena del documento. Lo aislamos, no lo tocamos, no lo manipulamos, lo cerramos en un lugar, en un espacio distinto a cualquier otro y se espera mínimo 5 días. Es la única forma. Nunca es recomendable una limpieza química. ¿Bien? Los ambientes de trabajo, servicio y custodia de los documentos o todo aquel ambiente y superficie donde se coloque o mantenga el documento de archivo deberá haber sido previamente desinfectado. Esto ya lo mencioné. Coordinar siempre con el área de servicios generales para hacer las limpiezas, para hacer la desinfección. Ahora, si antes Servicios Generales acordaba del archivo y iba quincenalmente a hacer una limpieza general, pues ahora va a tener que ser semanal. ¿Bien?
Para el piso sí podría ser, pero la idea es que estos desinfectantes no dañen tampoco el ambiente, ¿no? Entonces, la idea es que estos desinfectantes sean para el piso, tal vez para los equipos, pero nunca para por ejemplo, los anaqueles donde están los equipos cerca. Ahora, toda esta limpieza, piso, anaqueles, techo, no sé, mobiliario, equipos, eso lo hace Servicios Generales, no lo hacen ustedes. Ojo que, si bien es cierto, nosotros podemos estar en cuarentena, mayormente las áreas de Servicios Generales sí han estado asistiendo y haciendo limpiezas periódicas en estos 60 días que han pasado. Y ojo, tampoco debemos confundir la desinfección con la fumigación. Bien, no son cosas, mejor dicho, son cosas distintas, ¿sí? No lo vayamos a confundir. Las unidades de conservación utilizadas en los archivos deberán ser de cartón o papel sin ningún tipo de revestimiento plástico. Esto ya se los he mencionado también. Se deberá tener en cuenta el cambio de guantes antes de realizar al ingreso en repositorios documentales, con fin de evitar contagios masivos. Como les dije, si voy a hacer una tarea, voy a organizo con esos guantes. Si voy a cambiar de tarea, me cambio los guantes. Si estoy en un repositorio, estoy con unos documentos, estoy con mis guantes. Me cambio de ambiente, no sé, me voy a la oficina, me voy al comedor, me voy al baño, me saco los guantes, ¿sí? Es importante que vean esto, que se acostumbren más que nada. Se recomienda utilizar la temperatura del ambiente de custodia no menor a 20 grados, una humedad relativa al 45%. Contar con instrumentos para el control de la temperatura ambiental, tal vez un termohigrómetro o un termómetro ambiental, para saber si la temperatura de este ambiente es la adecuada. Evitar el uso de lámparas ultravioleta para la desinfección de documentos. Hablamos de transferencia documental, pero desde un punto de vista de recepción, es decir, cómo llegan los documentos a un área o cómo llegan al archivo central. Pero también debíamos hablar de la transferencia desde el punto de vista del emisor, es decir, cómo salen los documentos de mi oficina, si estoy en un archivo de gestión, o cómo salen mis documentos, no sé, del área de mesa de partes, si estoy en ¿cómo se dice? En el área de gestión documental. La participación del encargado o responsable del archivo de gestión debe garantizar que el documento está siendo adecuadamente desinfectado antes de ser remitido al archivo central, al margen de que este último pueda haber considerado parámetros de control en el ingreso, como les mencioné. En la misma línea, este proceso, como el de despacho, es adecuado para realizar una medición sobre la sensibilización de los trabajadores para orientar sus acciones en la salud de la comunidad. A ver. Marisol, ¿es recomendable aplicar una fumigación y de qué tipo? A ver, Marisol, yo mencionaba que la fumigación es distinta a la desinfección. La fumigación como tal se realiza bajo los parámetros normales y controlados, los que ya hemos conocido, los que ya se han venido trabajando, ¿no? Obviamente protegiendo los documentos. Recuerda que nosotros definimos qué químicos se usan en sus archivos. O sea, recuerden que no es lo mismo de fumigar una oficina, fumigar un parque, fumigar un patio, que fumigar un archivo. ¿Bien? Porque los químicos que utilizan en esa fumigación nunca van a ser los mismos que se utilizan en
los otros ambientes, porque los documentos necesitan ciertos químicos que no deterioren su soporte. A ver, ¿dónde estamos? Disponer de un espacio desinfectado para que el responsable de efectuar la edificación pueda realizar sus actividades. Vamos a hablar muchísimo de desinfectar espacios, ¿bien? Es importante coordinar esto con servicios generales. Nosotros no vamos a barrer, a pasar nuestro panito con lejía. Eso lo hacen servicios generales, ¿bien? Previamente a la fecha en la que se ha programado su transferencia de documentos, se deberá colocar la documentación bajo un aislamiento de 5 días. Culminado el plazo, podrá solicitar la transferencia e iniciar la coordinación. En los casos en que exista la necesidad de efectuar una consulta o que se requiera una asesoría sobre el proceso, esta podrá ser solicitada al archivo central de forma virtual. El archivo central, por su parte, deberá encontrarse capacitado para efectuar en coordinación con el área de comunicación de la entidad o quien haga a sus veces la elaboración de un instructivo o manual para la ejecución del proceso, ¿no? Desde este punto de vista ya estamos viendo cómo los documentos salen. Los documentos de dónde salen, de las áreas que permiten o que sirven, ¿no? Que ejecutan el servicio documental. Por lo tanto, es importante darnos cuenta que necesitamos hacer una ejecución de un proceso que sea conocido por todos, que si el documento se necesita de forma digital, se envíe tal vez por correo, por una plataforma, por un sistema de gestión documental que también tenga este proceso incluido, pero que se trate también en lo máximo posible que estos documentos sean trasladados de forma digital, que ya no tenga que sacarse la copia, mandar la copia a la otra área, trasladar los expedientes para que lo lea, para que lo consulte, ya no. Hay que reducir eso al máximo. Nuevamente, recomendamos la manipulación, ¿no?, de documentos portando el FP. Con la finalidad de realizar traslados innecesarios del personal, el archivo central y el archivo de gestión deben dimensionar el uso de materiales necesarios para preparar una adecuada transferencia, cajas, pabilos, rótulos, carpetas. De esta forma, el archivo central va a poder gestionar la entrega oportuna y masiva de materiales. Ya hablamos de portar el EPP normalmente. ¿Por qué es malo el uso de las lámparas ultravioletas? Menciona Rosa Guevara. La Organización Mundial de la Salud ha sido tajante y lo ha dejado en claro, ¿no? En una recopilación de rumores sobre el coronavirus, no se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede causar eritemas, es decir, irritación en la piel. De igual forma, los rayos ultravioleta e infrarrojo rompen las cadenas moleculares de las fibras de celulosa y por ello terminan afectando su estructura. Bien, entonces, si se dan cuenta, en vez de conservar, estamos también adicionando una partícula para deteriorar el soporte documental. Para el despacho de documentos, ¿no? Como les dije en un inicio, el modelo de gestión documental menciona 4 procesos. Entre ellos está el despacho, que muchos de nosotros lo conocemos como notificación, ¿no? En este también, a ver, para esto, debemos ver en la medida de lo posible que ya empecemos a trabajar con notificación electrónica. Es decir, todos los documentos que empiecen a ingresar a partir de nuestro regreso de la cuarentena deben automáticamente pedir notificación electrónica. Por lo tanto, ya por default, lo que empiece a salir va a ser de forma electrónica.
Bien, partiendo de eso, igual que la posición que teníamos respecto a la recepción documental, ¿no? Donde si la plataforma, por ejemplo, podía albergar el 80% de los ingresos y de todas maneras hay un 20% en físico, pues las notificaciones también pueden tener esa estructura, ¿no? Donde tal vez un 20% vaya a tener que seguir siendo trasladado de forma física. En ese caso, mencionamos estos criterios. Debe usarse el EPP en todo el proceso. El despacho de documentos deberá seguir una programación para evitar el mayor tránsito posible, de hasta solo una entrega por día, ¿no? Entonces la idea es que haya una salida y que no estén yendo y viniendo y no haya esa situación de ir y traer el virus. La foliación de documentos debe ser realizada convenientemente con un bolígrafo de color azul o morado, en lo que dure el periodo de emergencia nacional. Mantener un control actualizado de qué servidores o trabajadores han manipulado los documentos, para lo cual se recomienda la definición de encargados de recibir y despacharla. Debemos definir eso bien para que los documentos no estén pasando de mano en mano. Un solo documento contagiado va a ser un alto riesgo para todas las personas que lo manipulen. En ningún extremo se recomienda utilizar los ascensores para efectuar el traslado del trabajador cuando debe entregar un documento a otra unidad organizacional. Los documentos que sean entregados deberán poseer un identificador a simple vista, una hoja de trámite, hoja de ruta o número de expediente. Se deberá considerar que la conformidad sobre la recepción no establecerá una conformidad inmediata, ya que la unidad organizacional receptora deberá, por seguridad, disponer la documentación en un periodo de aislamiento, por lo que se deberá condicionar la doble conformidad sobre el expediente. En ningún extremo, un documento que se encuentre en proceso de por la entidad será remitido, despachado o entregado a un trabajador que se encuentre fuera de las instalaciones de la entidad. El servicio. Debemos enfocarnos en cambiar también el chip de este proceso. Damos por deshabilitado temporalmente el préstamo de documentos a los usuarios internos de la entidad. Ya no vamos a prestar, ya tenemos que cambiar ese tema. Si es posible, sacamos el documento, lo digitalizamos, lo mandamos para que lo pueda consultar y el documento pasa a cuarentena y luego regresa a su ubicación original. No se prestan los documentos. Fortalecer la ergonomía de las consultas digitales de los documentos en la modalidad de reprografía digital. Establecer un parámetro amigable y empático para la atención personalizada de las consultas vía telefónica y por correo electrónico. Acuérdense de que todo el trabajo archivístico, todo el trabajo de gestión documental siempre está enfocado en el servicio. Es decir, si hacemos un buen servicio, estamos haciendo una buena atención al ciudadano, una buena atención a nuestros colegas y demás. Podemos recomendar la utilización de los amonios cuaternarios. Esta propuesta de uso ha sido ofrecida por el AGN de Colombia, pero no lo recomienda sobre o directamente el documento o dentro de una caja, sino es sobre ambiente. Y quizás sobre las cajas, por fuera, ya que este es un químico a base de amoníaco. El AGN de Colombia nos dice que se pueden hacer aspersiones o nebulizaciones con este producto, obteniendo una atmósfera saturada a una concentración de 2 gramos para los ambientes que pudieron haber sido infectados.
Ojo, haberlo verificado y comprobado antes. ¿Cómo? Pues simple, controlando quién ingresa y quién sale a nuestros ambientes. Detalle que lo venimos haciendo desde hace mucho para el valor de nuestros documentos. Los amonios cuaternarios. ¿Bien? Continuando, el espacio disponible para la consulta física de documentos deberá ser habilitado durante la fase 2 de la reanudación de actividades y estará adecuado para la consulta segura del documento con implementos de desinfección para el usuario. El mismo que tendrá la obligación de ingresar a dicho ambiente con una mascarilla. El documento que haya sido consultado deberá pasar a una cuarentena no menor de 5 días. Nuevamente mencionamos el tema de la cuarentena de los documentos. El archivo central, en el marco de sus funciones, deberá actualizar o emitir una directiva o manual de servicios archivísticos con las medidas preventivas del rector. El archivo central deberá capacitar a través de charlas virtuales a los responsables de brindar el servicio directo, en primera línea, no presencial, con los usuarios. La atención de las solicitudes serán realizadas por orden de llegada. Se debe también trabajar el tema de las citas en caso sea netamente necesario que se vea el documento original. Cuando se habilite la fase 2 de la reanudación de actividades, se podrá disponer de una comunicación visual para los usuarios externos. Va a ser por partes. Dar por deshabilitado temporalmente el préstamo de documentos. Esto ya lo vimos. Bien. A ver si no hay otra pregunta. Jesús Águila, ¿por qué no usar tinta negra en la foliación? También es válido, Jesús, el color es recomendación nuestra. Debido al color estándar de un documento suele ser negro, por ello, como el folio es un control, mejor hacerlo evidente con color azul o morado. Es decir, en realidad es algo que lo estamos proponiendo nosotros, ¿bien? Porque permite diferenciar. Incluso ahora estamos hablando mucho del tema digital, de la digitalización. Entonces, este tipo de cambios, como es la foliación, tal vez un guiso, una firma, un mensaje o un comentario que pueda realizarse en un documento, va a ser más fácilmente visible si utilizamos un color diferente al que acostumbramos en una impresión, ¿no? Nos va a servir bastante para visualmente hacer esta diferenciación. Bien, llegamos a la parte de administración de archivos, una conclusión articulada. ¿Por qué mencionamos esto? ¿Por qué lo mencionamos de esta forma? O sea, al comienzo les dije, ¿no? Ya no estamos en un punto en el que solamente hablamos de archivo o en el que solamente vamos a hablar de organización, descripción, ¿no? Selección, conservación, sino ya estamos en una parte en la que tenemos que realmente tomar las riendas y formar parte de todo este cambio. La gestión documental sí involucra a toda la institución, por lo tanto somos importantes para toda la institución. Entonces hay que cerrar toda esta idea. Empezamos con la salida de documentos, pasamos el proceso, cerramos, ¿no? con el tema empezamos con el ingreso de documentos, continuamos con el procesamiento y cerramos con la salida de documentos, de tal manera que vemos el ciclo documental desde el inicio hasta su archivamiento o posible eliminación, está con una ruta debidamente trazada y que en todos esos puntos nosotros nos estamos preocupando por proteger nuestros documentos. Entonces debemos tener claro que es nuestro momento. Bien, como les mencionaba, se ha visto conveniente dejar este punto para el final, porque aquí es donde vamos a unir todos estos criterios y medidas que ya hemos recomendado para hacer frente, ¿no? a esta enfermedad. Es aquí donde las estrategias ya se toman de forma detallada y enfocada, ¿no? Muy importante, la disposición jerárquica, ¿no?
Es importante, por su rol directivo, el Archivo Central debe efectuar las actualizaciones correspondientes sobre sus instrumentos y documentos normativos que permitan normalizar las medidas para afrontar de forma segura, ¿no? Tenemos que tomar las riendas en cuanto al cambio de instructivos, de manuales y todo lo demás. Toda coordinación que deba realizar el Archivo Central con sus pares o archivos gerenciados será mediante reuniones virtuales previamente programadas y agendadas. Olvidémonos, ¿no?, de paso por tu oficina, voy, nos tomamos un café y vamos conversando. No, ahora tratar de explotar al máximo las reuniones virtuales, ¿sí? El enfoque gerencial. Todas las decisiones y actos deben ser documentados. Toda coordinación que deba realizar el Archivo Central con sus pares o archivos gerenciados será mediante reuniones virtuales previamente programadas y agendadas. Se deberá otorgar facilidades para el acceso a la documentación de forma digital, asegurando a la vez dicho contenido sobre su acceso y preservación. Fomentar el uso de certificados y firmas digitales en la gestión de documentos. Es muy importante porque hasta ahorita la firma digital es la forma más segura que tenemos de originalidad, si se puede decir así, de un documento digital, de un documento electrónico. Entonces es muy importante promover esto. A ver. El recurso humano. Controlar el estado de salud del personal, ¿no? Permanentemente, con el equipo de seguridad y salud ocupacional, el equipo de seguridad y salud ocupacional que está implementando el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID. Ojo que esa norma ya salió. Deberá evaluar y coordinar las capacitaciones necesarias para que su personal se encuentre preparado para cumplir las actividades que serán ajustadas a aquellos que trabajen de forma remota como para los que efectuarán trabajos presenciales. Hay que tener bastante cuidado con eso, recalcar al personal, ¿no?, y involucrarlos con estos hábitos. Gestionar la contratación o tercerización de actividades que deban realizarse presencialmente, pero que no disponga del personal para ser ejecutado y considera como una tarea o actividad crítica para el archivo. Solamente en esos casos. Mantener una coordinación permanente programada con los equipos de trabajo, actualizando métodos y herramientas. Acuérdense que estamos reestructurando todo esto, entonces es como empezar de cero a armar las oficinas de gestión documental de cero. Entonces ya lo que tengamos planeado, nuestras propuestas, por ahí que en el camino algunos no funcionen, entonces siempre hay que estar actualizando métodos, ¿no?, y mejorando cada vez más. Impulsar al equipo de incorporarse a los nuevos métodos de trabajo, priorizar el trabajo remoto sobre el presencial, ¿no? Ahora hay que acostumbrarnos a que eso va a ser lo regular. Ofrecer las facilidades para vestir ropa que permita la ejecución de actividades presenciales y pueda ser renovada todos los días. Controlar periódicamente el adecuado uso de EPP en todo el personal, así como el uso debido, ¿no?, y el cumplimiento de las medidas dispuestas. ¿Qué gano yo comprando, ¿no?, 10.000 mascarillas, 10.000 guantes, poniendo toda la limpieza? Si las personas que lo usan se lo sacan, lo agarran, lo ponen en la mesa, lo vuelven a agarrar, se lo vuelven a poner, se ponen los guantes usados, no sirve de nada. Entonces en eso hay que tener un control bastante fuerte. Habilitar los medios para controlar qué documentos fueron procesados por cuál trabajador. Vamos a hablar muchísimo también de trazabilidad. Las instalaciones y la infraestructura. Se deberá coordinar previo a la reincorporación de los trabajadores del archivo la desinfección obligatoria de los ambientes.
Se debe coordinar con el área de servicios generales, ¿no?, las medidas para llevar a cabo la limpieza, considerando que la labor posee un porcentaje operativo a mayor medida. Se deberá coordinar la habilitación de un ambiente de aislamiento para los documentos. Eso sí vamos a tener que implementarlo sí o sí, ¿no? Un ambiente que esté diferenciado para la digitalización de documentos también, y un espacio para la desinfección y colocación de los EPGs. Coordinar el diseño y distribución de los puestos de trabajo con la finalidad de que estos se encuentren de acuerdo al tipo de actividad con una distancia de 1.5 o 2 metros, y de ser el caso generar separadores tipo los cubículos para desarrollar las actividades. Seleccionar adecuadamente el lugar donde se verterán los EPPs utilizados para que sean desechados de forma segura, ¿no? Habilitar zonas de lavado de manos que cuenten con agua y jabón. Este criterio deberá ser considerado cuando los servicios higiénicos estén dirigidos para una población mayor a 15 personas. Mobiliario y materiales. Efectuar coordinaciones y solicitar formalmente los materiales necesarios para la protección del personal y de los trabajadores al menos 12 meses. Prever todo esto. Ya sabemos que ha habido un déficit, ¿no?, en conseguir mascarillas, guantes y todos estos implementos, porque ahora todo el mundo quería. Coordinar el dimensionamiento de las cajas, pabillos, cintillos, carpetas, sobres necesarios para proteger los documentos. Solicitar los equipos para efectuar los servicios remotos a los usuarios. Coordinar la habilitación de carros móviles que permitan efectuar menos cantidad de traslados del personal a realizar las transferencias documentales. Disponer de estantes o gaveteros para la colocación de objetos personales y prendas de los trabajadores al momento de colocarse el EPP. Respecto al acervo documental, identificar las series documentales de mayor demanda para priorizar su procesamiento físico y digital. Identificar el volumen de documentos que se pueden exponer al contagio como vector con respecto a los trabajadores. Tenemos que revisar todas estas características porque es importante ver cómo vamos a llegar a esta situación, cómo vamos a volver y cómo vamos a afrontar el cambio, cómo vamos a redireccionar toda esta situación. Entonces es importante tener tener clara cada una de estas características. Debemos conocer el volumen de documentos que va a ser procesado. Si voy a trabajar un grupo de documentos, saco ese grupo de documentos, lo trabajo y luego pasan a cuarentena y saco otro grupo de documentos. Tenemos que tener en claro ese sistema. Las actividades archivísticas. Se debe elaborar un plan de diseño y desarrollo de servicios digitales. Sí o sí, ya nuestro servicio va a cambiar también. Efectuar una evaluación de procesos y actividades críticas para la continuidad de los archivos, así como la disponibilidad del personal que lo debe ejecutar. Diseñar controles e indicadores que se adapten a los procesos que se han realizado de forma remota, ¿no? Ver de qué forma yo también puedo cuantificar qué tanto está trabajando el personal, qué tanto está avanzando desde sus casas. Diseñar controles e indicadores que adapten a los procesos que se han realizado de forma... ese ya estaba copiado. En coordinación con el área de tecnologías y procesos o los que hagan sus veces, diseñar un aplicativo que permite el seguimiento en tiempo real de las metas completadas por los trabajadores. Coordinar las capacitaciones al personal por canales virtuales válidos. Mantener una comunicación directa con el Archivo General de la Nación, ¿no? Ante cualquier precisión o especificación técnica que necesitemos. Informar periódicamente, si es posible mensualmente, el estado de los servicios y el proceso de archivo al jefe inmediato directo. Bien, con esto cerramos la idea. Como les mencioné, la idea es que estemos listos para poder tener todas estas características claras, poder aplicarlas en cualquiera de los puntos. Yo sé que hay personas que están en archivo, hay personas que están en archivos de gestión, otras están en archivo central, otras podrían ser asistentes de
de gerencia, podrían ser operadores de mesa de partes, dependiendo indistintamente de cuál sea el punto donde ustedes estén ahorita o donde planeen estar. Es importante contar con estas características y lo vuelvo a repetir, tener claro que este es nuestro momento, y este es el momento para decir: nosotros somos especialistas en este tema y nosotros lo podemos manejar y poder hacerle frente a esto, ¿sí? Poder hacer frente a este cambio. No lo veamos tal vez como algo malo. En nuestro caso, incluso pienso que es un cambio, una revolución bastante buena, porque está exigiendo a que las autoridades realmente obliguen a que ya se tome los medios digitales como medios obligatorios. Algo que costaba mucho pasar a eso, ¿no? Costaba mucho hablar de una firma digital, costaba mucho de hablar de un documento en forma digital y que no lo imprimieran. Entonces ya ahorita la situación está forzando eso y debemos aprovechar. Este cambio para nosotros es para bien, así que no dejen de aprovecharlo. No sé si hay alguna duda o consultas hasta ahí. Si no es así, entonces les agradezco muchísimo su atención. En realidad habíamos programado para 1 hora, ¿no? Para poder hacer algo de 1 hora, pero nos pareció bastante importante hablar de todos estos temas, de resaltar todas estas situaciones, de poder mencionarles cuál es todo este círculo. El ciclo vital del documento es muy importante para posicionarnos y saber qué es lo que queremos. Bien, entonces agradezco mucho su participación. Como pueden ver en pantalla está mi correo, está el número de CECAP, está la dirección. No dejen de visitar las redes sociales de CECAP y poder estar atentos a los cursos que están saliendo. Va a salir el básico de archivos, está saliendo también el de riesgos. Entonces no dejen de ver esto. Creo que hay algunos comentarios. No sé, déjenme ver. Gracias a ustedes, chicos, de verdad espero que hayan podido llevarse un conocimiento más importante, que lo puedan transferir. No voy a dejar de repetirlo, es momento de que nos escuchen, es nuestro momento, así que aprovechen eso, aprovechen todo lo que hemos conversado hoy día, transmítanlo, que se sepa que nosotros hablamos de documentos porque sabemos de documentos. Entonces es el momento de que seamos escuchados y que se le dé la importancia que debe ser a la gestión documental. Bien, por acá vi una pregunta de qué tipo de mascarilla. Bueno, la más famosa que es esta KN95, N95, ¿no? Pero la idea es tratar de utilizar mascarillas que tengan estas 3 capas, 5 capas. Lo otro es, traten de conseguirse estas mascarillas de tela que son lavables, por ahí unos 2 o 3 juegos, ¿no? Porque está habiendo demasiado descontrol en el tema del uso de mascarillas, y todos estos están yendo a contaminar el ambiente. Entonces todo lo que estamos evitando con la cuarentena lo estamos agravando con las mascarillas y los guantes. Entonces también tengamos bastante cuidado con eso, ¿ya? A ver, nada, gracias a ustedes de verdad por su atención, por haber estado presentes, por haberse conectado. Muchas gracias, Diana. Exacto, quedan grandes retos. Es cierto, empezamos de cero, pero no lo veamos como algo malo. Empezar de cero nos da la oportunidad de reestructurar todo lo que no podíamos por costumbre, por hábitos. Es el momento
de poder cambiar todo esto. Aprovechenlo, de verdad, aprovechenlo. Listo, chicos, muchas gracias. Gracias, también he visto que nos han visitado de Ecuador. Espero de verdad que haya servido. Espero poder seguir que esta comunicación sea cada vez más grande y podamos hacer mejores charlas al respecto. Listo, chicos, muchas gracias de verdad. Y nada, ya nos estamos viendo. No dejen de visitar las páginas de SECAP. Y le doy pase a Roger para que haga ya la despedida. Hola. Hello, ¿sí me escuchan todos? ¿Sí? Sí, sí. Bien, muchas gracias a todos por la participación del día de hoy. Quedan muchos retos, de acuerdo a lo que pues, precisamente ha manifestado la profesora Stephanie Mimbela. He hecho algunas anotaciones solo para repasar de forma rápida, como por ejemplo tener ya la perspectiva y tener en mente la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos, poder tener clara la diferencia entre virtualización y digitalización de nuestros servicios, ir migrando o ya desenvolviéndonos en esa transformación digital que viene a ser un campo nuestro, pero que también tiene que empezar rompiendo paradigmas. Precisamente este problema del COVID-19 en nuestra sociedad ha venido para eso, para romper los paradigmas que tenemos, y precisamente nos ha señalado, por ejemplo, que tenemos que retomar algunas actividades que teníamos antes y empezar a afinar aquellas que debemos tener en adelante ya preparados, ¿no? Y como hemos visto también, la presentación de la profesora ha ido en esa línea, poder desenvolver o desmenuzar qué actividades o qué criterios debemos tener en cuenta en cada uno de los procesos, ¿no? Estos procesos en la gestión documental aprobada por el modelo de gestión peruano, considera el de recepción, emisión, despacho y archivo. En archivo hemos visto cómo se hace grande, digámoslo así, de acuerdo a cada proceso, cada actividad, cada procedimiento que debemos tener en cuenta, y cómo la evaluación de los riesgos entra a tallar de forma importante, no como la prevención entra a tallar de forma importante. Después de eso, también, como lo mencioné, ¿no? La mejor opción es ya empezar a entrar con los servicios digitales. Parte de eso ha salido el decreto legislativo que se ha emitido este pasado domingo sobre, en el caso del sector público, sobre el potenciamiento de estos procedimimientos, ¿no? De estos servicios que deberían estar ya al servicio del ciudadano, con la finalidad de no poder vulnerar o demorar la ejecución de algún derecho o deber, ¿no? Les doy las gracias a todos por su participación nuevamente. También las gracias a la profesora que nos ha podido acompañar este lapso de tiempo y nos ha podido compartir también su experiencia y cómo viene desarrollando ella y los criterios que estamos tomando hoy en día. Tenemos muchos documentos que revisar, los tenemos en el Ministerio en la presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos el Ministerio de Salud, que ha definido sus planes, los protocolos para el plan. Tenemos el Ministerio de Trabajo también, que está definiendo. Tenemos que tener ya un comité con el cual tenemos que trabajar de forma directa con respecto a la protección de nuestros trabajadores, y tenemos que empezar a medir los indicadores y las metas, ¿no? Eso es a donde vamos a empezar a apuntar, poder hacer eficiente nuestro trabajo a través de esos indicadores, de esas metas, y enfocando bien nuestros servicios. Muy bien, les doy las gracias a todos. Siempre son bienvenidos en SECAP, sigan en nuestras redes sociales, y en adelante también estaremos generando nuevas videoconferencias. Por ejemplo, la próxima que se viene es la videoconferencia sobre digitalización de documentos, que se ha visto como una salida ya importante en el contexto. Bien,
Cualquier tipo de trámite que se desee realizar, nos vamos a poder responder inmediatamente en el WhatsApp que está expuesto en nuestra página de Facebook, y también tenemos los contactos a través de informes@secap.com.p. Estamos allí para servirles y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Buenas noches.